Ahí vamos a comenzar a realizar la grabación del día de hoy. Entonces, en esta primera parte vamos a ver eso, vamos a ver esos puntos que son importantes, que nos sirven de sostén para seguir en el proceso de, de poder comenzar la segunda parte. Entonces, señores, vamos a hablar sobre la introducción o qué es la tecnología del concreto. La tecnología del concreto. Para todo esto, ¿por qué estamos acá todos abocados a estudiar tecnología del concreto? Vamos, 61 personas que se encuentran por el Zoom y creo que existen más personas o hay más personas a través de la transmisión en vivo en el Facebook. ¿Por qué es importante saber sobre tecnología del concreto? ¿Por qué es importante saber sobre este material de construcción? Solamente como dato, este material de construcción es el segundo más importante, es el segundo material más consumido del mundo después del agua. Es el primer material de construcción a nivel mundial. No hay material de construcción que lo iguale. Por eso es importante estudiarlo. ¿Y por qué no existe material de construcción que lo iguale? Número uno, porque tiene buenas propiedades ¿de qué? De resistencia al agua. El concreto posee una excelente resistencia al agua, a diferencia de la madera, el acero común, la capacidad del concreto para soportar la acción del agua sin un serio deterioro. Lo hace el material más ideal para construir estructuras destinadas a controlar, almacenar y transportar inclusive el agua. Entonces, esa resistencia al agua que no la tiene el acero, que no la tiene la madera, hace del concreto el material más utilizado en el mundo. Un segundo punto, ¿por qué es el concreto el material más utilizado en el mundo? Es en realidad porque la facilidad de ser moldeado a una serie de formas y tamaños. El acero no se puede moldear y no se puede tener una serie de formas, lo que sí hace el concreto. Entonces, esa facilidad de poder manipular, colocar y sacar formas cada vez mucho más arquitectónicas y mucho más bonitas, hace que justamente se pueda utilizar más, o sea, uno de los materiales más consumidos a nivel del mundo, ¿no? El tercer punto es que en realidad el concreto es el material más económico y es el material más rápidamente disponible. Se hace concreto en todas las partes del mundo, en lugares que no se pueden acceder a usar madera, a que no se pueden acceder a usar acero, por la distancia, por el precio o por una serie de factores, el concreto se puede utilizar y el concreto se puede hacer. Inclusive su proceso de realizar o su proceso de producción de hacer concreto es algo relativamente sencillo, la cual requiere manipulación, un proceso de mezclado y un proceso de colocación. Y un factor que lo hace más importante en esa nueva, en esa nueva etapa del planeta en la cual requerimos tener materiales sostenibles, es que los desperdicios del concreto, de la producción y utilización del concreto pueden reciclarse y asimismo requiere menos consumo de energía en su producción. Entonces, esos, señores, son los 3 o 4 factores importantes por la cual el concreto es el material más utilizado en la construcción y por eso estamos abocados el día de hoy, porque ese material es muy importante. No quiero, sigue ingresando, voy a seguir admitiendo, no quiero seguir sin algo que decía J.W. Kelly. J.W. Kelly es un ingeniero estadounidense que creó un ensayo, que es el ensayo de la esfera Kelly, que mide también una correlación con la trabajabilidad. Y él decía algo muy interesante que siempre yo lo pongo en todas mis presentaciones, que no podría uno pensar en utilizar la madera para una represa, acero para un pavimento o asfalto para la estructura de un edificio. Pero el concreto se utiliza para cada una de estas construcciones y para muchas otras más. Más que cualquier otro material de construcción, más gente necesita saber acerca del concreto que acerca de otros materiales especializados. Entonces, si se imaginan que eso fue dicho en 1961 y actualmente seguimos y debemos seguir continuando con la evaluación, investigación e innovación de lo que es el concreto. Y para todo esto, ¿qué es el concreto, señores? El concreto
es un material compuesto. ¿Por qué se dice compuesto? Porque lo componen o porque tiene componentes, que consisten esencialmente en dos grandes grupos. Un medio conglomerante y un medio conglomerado. Si uno Federico está haciendo duerme. Federico Puma. Entonces, este medio conglomerante es aquel que está compuesto en realidad por la pasta del cemento, es la mezcla de cemento con agua. Y es el que embebe o en la cual se encuentran embebidos las partículas o fragmentos que son los agregados. Entonces, es importante partir de esa definición, por favor, señores, que el concreto es un material compuesto que tiene dos grandes grupos, un medio conglomerante y un medio conglomerado, porque esto lo vamos a ver a lo largo de este pequeño webinar técnico. Y cuando hablamos de materiales compuestos, señores, cuando hablamos de materiales compuestos, hablamos que el concreto se compone de agregado grueso, agregado fino, cemento y agua. El agregado grueso para todos es la piedra, ¿no? Es el agregado grueso que puede ser parte de la desintegración natural o de la abrasión de roca o el procedimiento mecánico de chancado. Y el agregado fino es la arena netamente, ¿no? Que es el agregado fino que resulta de la desintegración natural y la abrasión de la roca o el procesado de la piedra, ¿no? Se le conoce como arena, señores, a las partículas de agregado menores de 4.75, pero mayores de 75 micrómetros, es decir, que mayores a la malla 200. Eso lo vamos a ver a continuación, la parte del control. En la parte de control de calidad de la materia prima, para hacer la tecnología del diseño de mezcla. De la definición anterior, el concreto es una mezcla de cemento hidráulico, agregados que se subdividen en agregado grueso y agregado fino, y agua. Normalmente esta definición no incluía a un quinto componente, que eran los aditivos, pero la norma CTMC 125, número 20, ya define a los aditivos como uno de los materiales componentes e importantes para poder tener un concreto de buena performance. Y los aditivos se definen como materiales que se agregan a la mezcla de concreto antes o durante el proceso de mezclado, y el uso de aditivos en el concreto es muy extenso en la actualidad debido a los muchos beneficios que se obtienen durante su aplicación. Entonces, señores, como ya vimos qué es el concreto, la parte introductoria, como ya sabemos qué es el concreto, que es una definición rápida, que no nos aboca el día de hoy a extendernos más, vamos a hablar sobre el control de calidad de todos los materiales componentes, que es importante para la elaboración o para la parte del diseño de mezclas. Si yo no cumplo esta primera etapa, y disculpan que sea insistente en este tema, si yo no cumplo esta primera etapa de hacer el control de calidad a los componentes, no puedo desarrollar la tecnología del diseño de mezcla. No puedo hacer las diferentes o quizás ninguna metodología de diseño de mezcla. Entonces, señores, en la parte de control de calidad del agua, es muy importante. Me dirán, uy, Edgar, el agua sí es lo más importante, pero es lo más sencillo de poder controlar. El agua para el uso del concreto deberá ser limpia y fresca hasta donde sea posible, y no debe contener residuos de aceites, ácidos, sulfato de magnesio, sodio, calcio, que son llamados los álcalis blandos, sales, limos, materias orgánicas u otras sustancias dañinas. Y estará asimismo exenta de arcilla, lodos y algas. Eso es parte fundamental, el agua para concreto. Un compañero y un maestro siempre me decía, el agua que tú la puedes tomar, el agua que tú como ser humano la puedes consumir, ese es el agua ideal para el concreto, que vendría a ser el agua potable. Pero es muy importante saber para todos, en todo lo que estamos acá, que en la realidad, en una obra distante o lejana o de difícil acceso, no vamos a poder encontrar agua potable o llegar a poder conseguir un buen suministro de agua. Entonces,
La misma norma nos da una serie de parámetros para utilizar agua no potable, agua reciclada del proceso de realización del concreto, inclusive combinar las aguas. Entonces, no necesariamente la utilización de agua potable la única forma de utilizar un agua para hacer un diseño de mezcla o para hacer concreto. Se puede hacer agua con agua no potable, con agua reciclada o con agua combinada, pero existen parámetros de control, porque esta serie de aguas o esta serie de componentes lo que puede hacer es variar la performance del concreto. Los requisitos del agua para el concreto, señores, antes no se encontraban normalizados, al menos en el Perú. En el mundo siempre se han encontrado normalizados bajo la norma CTMC 1602. ¿Correcto? En el Perú se encuentran bajo la norma técnica peruana 339.088. Esta agua de mezcla es la norma de agua de mezcla utilizada para la producción de concreto de cemento Portland. Los diferentes tipos de agua que se pueden utilizar para la producción de concreto es agua potable, esa es la que siempre hemos utilizado, que es apta para consumo humano y no necesita mayor control. Agua no potable, que no es apta para el consumo humano y eso sí necesita un control. Vamos a ver qué tipo de control. Agua reciclada, proveniente de la producción proveniente del proceso de producción del concreto y necesita control. Agua combinada, que es la mezcla de cualquiera de los tres tipos de agua anteriores. Señores, cuando me refiero al agua reciclada, por ejemplo, en los camiones mixer, normalmente cuando ya después que dejan el concreto, siempre el operador del camión mixer ingresa agua para limpiar su trompo, para que los sedimentos de... Estoy admitiendo más personas, para que los sedimentos del concreto no se adhieran al trompo mezclador y no afecten así el mismo trompo. Entonces, existen inclusive plantas que procesan esa agua reciclada, porque esa agua que contiene pasta de cemento, luego lo ponen en una poza de sedimentación, pasa una serie de filtros y procesos, y luego se vuelve a reciclar o reutilizar. Entonces, existe todo un control que se hace a esa agua reciclada porque ya la composición química y en especial la cantidad de sólidos que tiene el agua afecta directamente a la performance del concreto. Un punto muy importante, el principal control, y esto a mí me ha pasado, nos ha pasado en cierto proyecto, el principal control que se tiene que realizar a una agua es el control bajo un análisis químico, para medir la cantidad de cloruros, para medir la cantidad de sulfatos, para medir la cantidad de álcalis, porque el agua también le proporciona álcalis. Y también para medir la cantidad de sólidos solubles o los sólidos que se encuentran dentro del agua. Pero ¿qué sucede, señores, si yo tengo una obra y no puedo acceder a hacer un análisis químico del agua para saber que existe la parte de los cloruros o los sulfatos? La misma norma, la norma que habíamos hablado, la norma C1602 y la norma técnica peruana establece lo siguiente. Y esto, por favor, que creo que es muy importante para todas las empresas, para todos los concreteros que estamos acá. La mejor forma de saber que si tu agua afecta la performance es mediante el ensayo de resistencia a la compresión. ¿Y en qué consiste este ensayo? Tú realizas una muestra de concreto y sacas probetas, y esta muestra la realizas con un agua patrón, es decir, con una agua que sea potable, que tú la puedas consumir y que esté comprobado que no afecta al concreto. Y haces la misma muestra, el mismo diseño, con una muestra de agua que esté observada o que no sepas cuál es su composición química. Si esta muestra con el agua observada no llega al 90% de la resistencia a la compresión del agua que se encuentra conforme, quiere decir que no se aprueba. Si pasa ese 90%, es que el agua está ok. Entonces, la norma nos dice que es la mejor forma de comprobar ya por desempeño la calidad del agua. Otra prueba importante es el tema de la desviación o el tema del fraguado.
haces la misma prueba, haces tu mismo diseño, tu agua patrón, que se encuentra conforme, y tu agua observada. Y tu agua observada. ¿Por qué? Para ver si existe algún retardo de fragua con esta agua observada con respecto al agua patrón. Entonces, ese, señores, es la mejor forma de evaluar la performance del agua en el concreto sin quizás poder hacer los análisis químicos que deberían. Otro punto muy importante, que la misma norma... Buen punto, sabía esa vaina. Permítame, voy a silenciar. Otro punto, que cuando ya hagamos el análisis químico del agua, señores, los límites del agua se dividen en 500 partes por millón de cloros. Pero este punto es muy importante. Este punto es muy importante porque yo he tenido casos en los cuales me hacían la consulta y me decían, Edgar, mi límite máximo me ha dado 505 de partes por millón. Y esto es muy, muy importante para todos los que estamos metidos en el concreto. ¿Qué nos dice? Que el límite, señores, de 500 partes por millón, si nosotros leemos la parte 1, es para concreto pretensado, es decir, que se haya preesforzado anteriormente, para la construcción de puentes, bridge, o para cualquier otra estructura. Es decir, si nosotros queremos hacer un concreto preesforzado, o vamos a vaciar un puente, o alguna estructura que se encuentra que va a soportar o que va a ser una estructura hidráulica, el límite máximo es de 500 partes por millón. Pero ¿qué pasa si a mí me da 650 partes por millón? Y yo no voy a hacer un puente, no voy a hacer concreto prefabricado, pretensado o postensado, sino voy a hacer una estructura como pavimentos. Entonces, ahí el límite máximo es 1000 partes por millón. Si a mí me da 641, y voy a hacer veredas, no habría ningún problema. Entonces la supervisión y yo como concretero no tendría que aceptar esa fuente de agua. Y les comento esto, y con esto me adelanto un poco, es porque anteriormente no existía norma peruana del agua. Entonces, en el Perú se solía trabajar con estos límites máximos y mínimos que lo impuso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero que se afecta mucho, que es mucho más afecto al tema de suelos, más que el agua para el concreto. ¿Y qué decía anteriormente? Se decía que el límite máximo era 300 partes por millón. Pero esto ya ha quedado de cierta manera reemplazado por la norma, que es la norma técnica peruana, la 339-0.88, que se basa en su vez en la norma americana. Entonces, es muy importante saber, 500 partes por millón para concretos pretensados o para puentes, 1000 partes por millón para diversas estructuras, ¿no? Para diversas estructuras. En caso de sulfatos, también son 3000 partes por millón, álcalis 600 partes por millón y sólidos solubles. Entonces, es importante, señores, que nosotros sepamos, vamos a elaborar un concreto, sepamos estos parámetros. En mi experiencia profesional, me tocó, por ejemplo, en un proyecto minero, que teníamos que reemplazar el agua de manera inmediata y demoraba el análisis químico hasta un mes en realizar esta metodología de hacer los test de comprobación de la calidad del agua. Y en mi caso, el agua era de la misma performance o no afectaba la resistencia a la compresión con el agua ya comprobada químicamente, ¿no? Entonces, eso a mí me permitió acelerar el proceso de control de calidad del agua y poner en producción el concreto. Otro punto muy importante, señores. Ya sabemos que tengo agua no potable. Ya tengo agua potable, tengo agua no potable y tengo agua que es de concreto, del reciclado del concreto. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice lo siguiente: para agua potable no necesitas hacerle densidad. No hay problema porque está bien, la puedes consumir. No necesitas hacerle un ensayo constantemente o con una frecuencia, porque sabes que está bien. Y no necesitas o tener una frecuencia de ensayo porque sabes que está bien. Pero cuando no es potable, cuando ya definitivamente no es potable, bueno, no es necesario hacerle densidad del agua,
pero sí es necesario estar evaluando cada 3 meses, bajo este ensayo de la resistencia a la compresión, si afecta o no afecta la performance del concreto, o mínimo cada 6 meses. Pero cuando es agua reciclada o combinada, sí es necesario hacerle la densidad. Y miran, Edgar, ¿y por qué cuando es agua potable, discúlpeme, no potable, no es necesario hacer la densidad, y cuando es agua reciclada sí es necesario hacer la densidad? ¿Saben por qué? Porque cuando es reciclada el agua, siempre quedan partículas sólidas propio del proceso o propio de este ligante o de la pasta que se va acumulando en los camiones mixer o en el trompo mezclador. Entonces, como tiene esas partículas sólidas, tiene esos finos, hace que la densidad sea mayor, y eso afecta inclusive la performance del concreto. Eso afecta, ¿y cómo afecta la performance del concreto si tiene partículas sólidas? Si ya le aporta finos, si ya le aporta esos finos, lo que hace es que el concreto se seque. Por eso te dicen, señores, saca tu densidad. Lo primero que tienes que hacer es saca tu densidad. Y lo segundo es que tienes que hacer monitoreos con cierta frecuencia, que va a depender obviamente del grado de reciclaje, que va a depender desde 6 meses hasta trimestral, inclusive anual. Y eso va a depender del grado de densidad. Entonces, atentos a eso. Atentos a eso. ¿Por qué es importante y por qué en el mundo, señores, ahora se recicla el agua de producción en el concreto? Bueno, netamente por un tema de costos, porque ahorras el costo del agua, y también por un tema medioambiental y sostenible. Eso hace que puedas el agua reciclada volver a utilizarla en la producción de concreto. Esto es lo que les comentaba. Anteriormente a la norma técnica peruana, señores, a la 33908, no se tenía un precedente en la norma CTM para los requisitos del agua para el uso del hormigón, por lo que en el Perú se solía trabajar con los siguientes límites: cloruros 300, sulfatos 200, sales de magnesio 125, sales solubles 300 partes por millón, sólidos en suspensión 10 partes por millón, y material orgánico 0.001 partes por millón, y pH entre 6 y 8. Miran, Edgar, ¿cuál es el mejor pH y esa es una pregunta que se la hago a todos? ¿Cuál es el mejor pH para el concreto? El mejor pH es el 7, que es el neutro. Pero si ya tenemos un concreto que va en el rango de 6 a 8, preferiría que esté en 8. Preferiría que esté en 8. Pero ese es el pH que se debería manejar. Entonces, señores, puntos muy importantes para poder concluir la parte de control de calidad del agua. Si el agua tiene un alto contenido de cloruros, es decir, excede estas tablas que hemos visto de cloruros, ¿qué va a generar? Va a generar la corrosión de la armadura del concreto. Entonces, muy importante estar alertas con la cantidad de cloruros. Si el agua contiene un alto contenido de sulfatos, va a generar la formación de tringita o también la reactividad con los álcalis. Si el agua contiene sales, va a haber eflorescencia superficial. La eflorescencia, ¿qué es lo que más, si ustedes pueden hacer un símil de la eflorescencia? Es la parte del tarrajeo, cuando se forman todas esas líneas blancas. Esa es parte justamente de la reacción con las sales. Por eso es muy importante controlar las sales en el agua. ¿Qué pasa si el agua, y a mí me ha pasado esto en la vida real, que por ejemplo, la vez pasada me llamaron un cliente y me decían, Edgar, tengo problemas en las cuales mi concreto se segrega, o en las cuales no tiene una buena cohesión? Y veía que la mezcla del concreto la hacían en un cilindro, cortado obviamente, pero cuando hacemos la inducción o hacemos la trazabilidad, ese cilindro cortado era un recipiente en el cual les recibían o mezclaban también aceites. Entonces, la utilización
si el agua contiene grasas, aceites, lo que hace es generar problemas de dispersión de aditivos. Y vas a ver una serie de segregación, o principalmente vas a ver que el aditivo no va a funcionar, es decir, no va a plastificar, no va a acelerar o no va a retardar. Entonces, por eso es importante tenerlo alejado de lo que son grasas, aceites. ¿Qué pasa si el agua tiene alto contenido orgánico? Por ejemplo, a veces trabajamos con aguas que están en piscinas y comienzan a tener hongos o comienza a tener moho, que es el término correcto. Entonces, esa agua lo que hace es bajar la resistencia del concreto, bajar la resistencia del concreto. Entonces, por eso es importante tener el control de calidad del agua. ¿Qué pasa si el agua tiene alto contenido de sólidos en la suspensión? Lo que hacemos es perder la trabajabilidad del concreto. Y la explicación está en, como les comenté, que si ya tiene finos, esos finos lo que hacen es justamente generar más pérdida de agua o jalar más agua, y lo que disminuye rápidamente el asentamiento, ¿no? En general, en agua, en la presencia de contaminación puede haber distorsión en tiempo de fragua y afectar directamente el desarrollo de la resistencia. A veces nos ha pasado, a mí me ha pasado de evaluar, en la cual me decían, Edgar, ¿sabes que no llego a la resistencia? Y he utilizado el buen cemento, he utilizado buena arena, he utilizado buena piedra, he comprado los mejores aditivos. Y cuando hacemos la trazabilidad o la investigación, nos damos cuenta que no ha sido el agua correcta, que se tenía materiales orgánicos, que es algo muy común en Perú y en Latinoamérica, y esto afecta directamente la resistencia a la compresión. Si se tiene cloruros, hay que hacer nuestro control por ensayo de cloruros para el agua. Si se utiliza agua reciclada en el proceso de producción, hay que hacer un control por ensayos de densidad, como lo habíamos visto, y sólidos en suspensión al agua. Eso con respecto a lo que es el control de calidad del agua en el concreto. Y por ahí vamos. Ya estamos hablando de cómo afecta el agua en el diseño de mezcla. Entonces, en la mezcla de concreto. Entonces, por eso es la importancia de conocer o pasar este primer módulo. Señores, el segundo material componente, o discúlpeme, el segundo que vamos a ver acá, para mí es el primero en orden de importancia dentro del concreto, es el cemento. Y ahora más que se nos ha generado en Perú, y esto no es solamente en Perú, esto es en toda Latinoamérica, que hay una migración hacia una serie de tipos de cemento que se nos crea en realidad de nombres comerciales, y antes de lo que teníamos 2 o 3 cementos, vemos en los comerciales que hay diferentes tipos de cemento. ¿Cómo saber seleccionar el tipo de cemento? Primero hay que saber cómo se clasifican los cementos. Señores, los cementos se clasifican en 3 grandes grupos. Por si acaso los cementos que ustedes están validando, que están visualizando, no les quiero hacer propaganda a ninguna empresa cementera, solamente son los más conocidos y los de más utilización en el Perú. Los cementos, señores, los cementos se clasifican en 3 grandes grupos. Bajo la norma ACTMC 150, que es el más conocido, o la norma técnica peruana 334.09, que nos da los cementos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Estos son los cementos que nosotros nos hemos criado. Yo he nacido bajo estos cementos. Yo no conocía otro tipo de cementos, nací bajo estos tipos de cementos. En el Perú se produce el tipo 1 y el tipo 5. Y lo mismo le puedo decir que en Latinoamérica. Conversábamos recientemente con nuestros amigos de Colombia y de Chile, y también de Brasil, que está conectado con un gran amigo que se llama Emilio Takagi, que es de Penetron Brasil, que es un gran experto en temas de tecnología del concreto. Y me decía, Edgar, por ejemplo, hay mucha especificación en ciertas estructuras hidráulicas de cemento tipo 2, pero no se produce, no es muy común. En Perú igual. En Perú se produce el tipo 1, que es de uso general, y el tipo 5, que es de alta resistencia a los sulfatos. Es el que más se produce. Pasaron los años y se generó un segundo gran grupo, que es bajo la norma ACTM 595. Bajo esta norma, señores, la 595, se sacaron los famosos cementos adicionados. ¿Qué quiere decir estos cementos adicionados? Que tienen clínker, que es la base del cemento, con algunas adiciones, que puede ser pusolanas, cal, fly ash, microsílice y diferentes adiciones.
pero esas adiciones tienen rangos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en un cemento máximo le puedes, o dependiendo del tipo de cemento máximo, le puedes agregar 10%, 12%, 15%. Entonces, bajo esta metodología, se crearon, por ejemplo, el cemento 1P, que lleva el 1P, lleva pozolana. El IS, el IL, si no me equivoco, es de resistencias rápidas, sí, de resistencias tempranas. El 1CO, y así subsiguientemente. Se comenzaron a crear los cementos adicionados. Y no hace muchos años, es lo más cercano, se creó el tercer gran grupo, que ya es los cementos, se le llaman los cementos bajo performance. ¿Qué significaba? ¿Qué significa esto? Que lo ve la norma ACTM C1157. Que acá, en esta norma, lo que se hace es también se va a adicionar al clinker, también algún subproducto o algún material adicional. Pero ya no existe un requisito que lo limite, es decir, ya no se le va a decir, señor, máximo tiene que agregar 11% o 12 o 15%, sino que la clasificación se ve por la performance. La performance es la mezcla de rendimiento y desempeño del cemento en el concreto. Es decir, si yo creo un cemento HS o MS, vamos a ver qué cemento vamos a utilizar. Yorsi Ticona Gutiérrez, un fuerte saludo, muchas gracias por tu pregunta. ¿Qué tipo de cemento? Nos hace la siguiente consulta. ¿Qué tipo de cemento se deberá emplear en un elemento estructural de concreto que está en contacto directo con el agua del mar? Cuando hablemos de agua de mar, y esto es muy importante, vamos a hablar de los cementos de alta resistencia a los sulfatos y los cementos de alta durabilidad. Si es un grado de exposición muy fuerte como estar en contacto directo con el agua de mar, te recomiendo lo siguiente. Podemos utilizar cemento tipo 5, alta resistencia a los sulfatos, o que es bajo la norma ACTM-C 150, o cemento bajo la norma ACTM-C 1157, que puede ser el cemento HS. La tendencia mundial, muchas gracias, Yorsi, por tu pregunta. La tendencia mundial, señores, es que de ahora en adelante, de acá en el futuro, se van a comenzar a comercializar más los cementos por performance, lo que son este último gran grupo. ¿Por qué? Porque al utilizar adiciones, lo que hacen es más ecoamigable. ¿Qué significa que sea más ecoamigable? Les explico brevemente para no extendernos, porque ese es todo un curso de tecnología del cemento que nos demoraríamos mucho más. Cuando la forma como se hace el cemento se hace mediante la calcinación de clínker, que se hace inclusive a 1150 grados centígrados. Y al momento de hacer esta calcinación del clínker, se comienzan a generar mucho CO2 que contaminan directamente el ambiente. Entonces, ¿cuál es la tendencia mundial de las cementeras? ¿Cuál es la tendencia mundial de las cementeras? La tendencia mundial es hacer menos clínker, producir menos CO2 y trabajar más con los cementos adicionados. Por eso acá en el Perú y en el mundo y en Latinoamérica, mis amigos de Colombia, mis amigos de México, mis amigos de Brasil, mis amigos de Paraguay, de Uruguay, van a ver que se está descontinuando los cementos tipo 5, por ejemplo, o los cementos ACTM 150. En Perú ya no se puede conseguir mucho el tipo 5. ¿Qué se consigue más? El cemento HS, MS, HE, los cementos adicionados. Entonces, y otro punto importante que se me estaba escapando, que adicionalmente a que tiene buena performance, es más económico. Me dicen quién y cómo se fiscaliza la calidad del cemento. Vamos a entrar a hablar sobre la calidad del cemento. Pero ¿cómo se fiscaliza la calidad del cemento? Esa pregunta, William, es muy importante. ¿Por qué? Porque los equipos y la tecnología para medir y controlar la calidad del cemento a veces es muy compleja. Las empresas cementeras cuentan con equipos de última tecnología, en realidad con equipos que le permiten hacer un control de calidad, como por ejemplo difractómetro de rayos X, pero nosotros como concreteros o como constructores, ¿cómo medimos el control de calidad del cemento? ¿Cómo sé que ese cemento que he comprado, y no he comprado poco, y encima es caro, pueda tener la calidad que yo requiera o la calidad que el cliente o que el proveedor me dice que viene? Eso lo vamos a ver, pierde cuidado. Entonces, volviendo al tema, señores, son estos tres grandes grupos, que es muy importante.
Y parte de justamente hacer un buen diseño es lo primero que debemos saber es saber seleccionar el tipo de cemento, saber elegir el tipo de cemento y también conocer cuál va a ser su performance en el concreto. Alexander Flores nos pregunta, ¿las adiciones de dónde se obtienen? De diversos factores, de diversos lugares. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy práctico. En el Perú, en el sur del Perú, Cemento Yura fueron uno de los abanderados en sacar el cemento puzolánico. Y ellos mismos lo dicen, esto no es un secreto, que la puzolana la obtienen del Misti. La puzolana la obtienen de este volcán. Entonces pueden agregar. Lo agregan en ese proceso, en su proceso de elaboración de cemento. ¿Qué otros productos se agrega? También se agrega cal, por ejemplo. Se agrega se me fue ahorita el nombre, que es el MS, que se utiliza justamente con el subproducto de la quema de carbón en el caso de los aceros, en el caso de los calderos de acero. Por ejemplo, cemento Pacasmayo, que es el segundo que lidera los cementos adicionados, hace más de roca volcánica, escoria de alto horno, gracias Raúl, se me estaba yendo el nombre. Cemento Pacasmayo trabaja mucho con escoria de alto horno. ¿Y qué es la escoria de alto horno? La escoria de alto horno es un subproducto que se genera justamente en los calderos donde se produce el acero. Entonces trabajan con ese subproducto. Existen diferentes lugares donde se obtienen estos materiales, estas adiciones, para que puedan justamente generar los nuevos tipos de cemento. Todo el mundo me está soplando escoria, escoria, escoria. Sí, déjame decirle que tengo varios datos ahí. Entonces, las adiciones no son productos o subproductos que generen contaminación, todo lo contrario. Las adiciones justamente son productos o subproductos que se reciclan de algunos procesos. Entonces, antes, por ejemplo, esa escoria de alto horno en Cider, Perú, la eliminaba y tenía canchas en las cuales la depositaban. Y luego que Cemento Pacasmayo y por la experiencia europea encontraron con el uso, pudieron utilizarlo. En línea está un gran amigo y experto en tecnología del cemento, el ingeniero Javier Valdés, y que me dice, Edgar, con los precios altos del cemento tipo 1, un producto alternativo es el cemento HE. Muchas gracias, Javier. El cemento HE, señores, es el cemento que se encuentra en el tercer grupo de desempeño, en la norma CTMC 1157. ¿Y cuál es la principal característica del cemento HE? Y eso más no lo dice Edgar Saldaña, no lo dice la norma, que tiene altas resistencias iniciales. Altas resistencias iniciales. Entonces, como bien lo dice Javier, la utilización de cementos adicionados o cemento por performance nos hace obtener cementos mucho más económicos y que puedan tener buena performance en el concreto. Entonces, esto es un poco, señores, el vistazo general de estos tres grandes grupos, que es importante tenerlo claro y es importante poder conocerlos. Y ahí viene su pregunta. ¿Nosotros somos concreteros o somos constructores? Nuestros amigos cementeros, como Javier Valdés, que es un experto en tecnología del cemento, sabe que las empresas cementeras tienen en realidad, como para la parte de control de calidad de su producción del cemento, equipos o implementos de laboratorio de última generación. Ellos tienen pues equipos de difracción de rayos X, cámaras autoclaves. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como concreteros? ¿Cuál debe ser el control de calidad nosotros los concreteros o constructores? Yo lo que siempre recomiendo es lo siguiente. Obviamente que va a requerir también un grado de inversión que obviamente es mínima en comparación a la implementación de un laboratorio para cemento. Pero esto, lo que les comento, es parte de mi experiencia y la experiencia desarrollada en una empresa concretera. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Por cada lote de cemento, me llegaba cada lote de cemento, yo obtenía una muestra. Se obtenía una muestra, obviamente que para obtener esta muestra hay que seguir una serie de procedimientos, no es agarrar a lo bruto, romper una bolsa de cemento y obtenerla, hay una serie de procedimientos que lo vamos a ver. Obtenemos una muestra y el principal ensayo que yo sí recomiendo es el ensayo de resistencia a la compresión, que eso lo podemos hacer en nuestro laboratorio de control de calidad de concreto. Me dice Wilson Michel, nos pregunta, ingeniero, disculpe, ¿existe alguna diferencia si utiliza una marca en particular o influye durante la trabajabilidad o en el diseño de mezcla?
Número uno, que el tipo de cemento, los tipos de cemento, sí, sí por cada gran grupo, cada uno de estos tres grandes grupos, sí influyen en la performance del diseño de mezcla. Y es muy importante y justamente parte de esta clase, saber, o de este webinar, saber que comercialmente cada empresa tiene parámetros de control diferentes, que todos cumplen la norma, pero estos parámetros de control afectan directamente la trabajabilidad. No es lo mismo, señores, por ejemplo, trabajar con cemento Sol, que es cemento acá en Lima, o con cemento Nacional, que también se encuentra en Lima, que con cemento Pacasmayo, cemento Yura. Entonces, sí afecta directamente, a pesar que pueda ser, por ejemplo, en estos tres casos que he mencionado, el cemento tipo 1, sí afectan directamente a la performance del concreto. Entonces, sí tenemos que nosotros previamente, en el momento de generar el diseño, comenzar a realizar una serie de pruebas, y una serie de evaluaciones, porque el tipo de cemento y la marca del cemento afectan directamente en el desempeño del concreto, Entonces, señores, ¿qué recomiendo, o en base a la experiencia, qué recomendamos? Recomendamos, señores, que ustedes mismos como empresas concreteras o empresas constructoras o apasionados en la tecnología del concreto, hagamos el control de calidad del cemento. Y la mejor forma de realizar el control de calidad del cemento es mediante el ensayo de resistencia del concreto. Voy muteando. Se hacen estos cubitos de 2 por 2 y se hacen con una relación agua-cemento específica. No, pero ya se escucha. Ahí se me está escuchando ya, ¿no? Sí, porque lo había muteado sin querer. Entonces, inclusive, ¿cuál es el recomendar proyectos de altura de mayores a 3000? Pedro, ahorita te contesto. Tu pregunta me parece interesantísima. ¿Se me escucha? Por favor, ¿me confirman? Correcto. Entonces, volviendo al tema, señores, se tiene que hacer el control de calidad, gracias, Oscar, se tiene que hacer el control de calidad en cubitos, por favor, yo siempre recomiendo, si ya tienen la máquina de ensayo de la compresión para probetas de concreto, eso se pueden adaptar para hacer los ensayos de cubitos de 5 por 5 o de 2 pulgadas por 2. Ojo, esto no se hace con cualquier arena, se hace con una arena calibrada, que se le conoce como arena Ottawa, y con una relación agua-cemento de 0,485. Pero ¿qué gano yo haciendo estos cubitos? Voy a ver que si la resistencia a la compresión que indica el certificado de calidad del cemento, del proveedor de cemento, en realidad es la que me está enviando. Y eso, por favor, eso es la forma más sencilla y simple de poder corroborar la información del cemento. Nuestros amigos cementeros, sus lotes de producción no son como los lotes del concreto, que son producciones de 8 metros cúbicos, sus producciones son mucho más grandes. Entonces, un lote, entre lote y lote, no varía mucho, obviamente que dependiendo de su materia prima, dependiendo de su proceso productivo. Pero en conclusión, lo que debería tener es que mi ensayo, que siguiendo todos los procedimientos normalizados, no debe tener mayor dispersión que con el cemento o con el resultado que muestra el certificado de calidad del proveedor de cemento. Esa es la forma más sencilla de poder comprobar la calidad del cemento. Otra forma también es haciendo ensayos, por ejemplo, ensayos en la mesa de flujo. Es como un ensayo, como ustedes pueden ver en la fotografía, la parte izquierda, que puede medir el grado de fluidez del concreto, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante. Esa es la mejor forma de poder hacer el control de calidad, al cemento. Una vez que nosotros tomamos la muestra y almacenamos en el laboratorio, debemos almacenarla por tipo y por lote de producción. En cada certificado de calidad viene su lote de producción, ya sea la muestra de la bombona, de los hilos, inclusive en las bolsas de cemento, nos indica el número de lote. Entonces, se selecciona la muestra y se pone el número de lote para que se tenga toda la trazabilidad. Otro punto importante es saber, señores, analizar los certificados de calidad que nos da el proveedor. El proveedor nos da un certificado de calidad como se ve en la imagen. Esto de acá, por si acaso, es información pública. Eso lo pueden bajar de la página web de Cemento Andino. O sea, no hay ningún problema con eso.
no es información restringida. Pero ¿qué vemos en este certificado de calidad? Porque algo así nos dan, algo así nos dan. ¿Qué podemos observar? Vemos resistencia a la compresión, por ejemplo, a 3 días, a 7 días, a 28 días, inclusive en PSI, en libra por pulgada cuadrada. Entonces nosotros vamos con nuestro ensayo de cubitos, lo que vamos a hacer es poder medir o poder ver si nuestro ensayo tiene bastante dispersión con lo que nos envía el proveedor. Pero ¿qué otro punto debemos analizar? Ahí voy a entrar un poco en la parte química, y acá tengo el respaldo de varios amigos que se encuentran, que son expertos en cemento, pero es importante saber analizar este factor, que son las fases mineralógicas del cemento. En la parte inferior, ustedes ven en azul que dice silicato tricálcico, silicato tricálcico, silicato tricálcico. También dice silicato dicálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. Por sus siglas, silicato tricálcico C3S, silicato dicálcico C2S, aluminato tricálcico C3A. Este punto es muy importante para saber diferenciar entre cemento tipo 1 y cemento tipo 5. Y el ferroaluminato tetracálcico. Si nosotros comenzamos a analizar estos porcentajes, entre lote y lote, estos no deberían variar mucho, porque su composición química o composición mineralógica debe ser parecido. ¿Qué pasa si yo comienzo a notar que mi silicato tricálcico está viniendo en mayor cantidad o en mayor número, en mayor porcentaje? ¿Qué significa eso? Que voy a tener un desarrollo de un alto desarrollo de resistencia inicial. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, mi resistencia un día, mi resistencia 7 días, se va a aumentar. Y miran, Edgar, qué bacán, voy a aumentar. Sí, pero nosotros como concreto no podemos reducir cemento. Pero obviamente que eso es parte de un control estadístico. No le digo, por favor, bajen cemento, eso no. Pero entonces, eso es importante saberlo. ¿Qué pasa si aumenta mi silicato dicálcico? Va a aumentar mi desarrollo final, de resistencia final. Claro, Raúl me hace una cápite muy importante. Quizás aumente, o no quizás, aumente la resistencia inicial, pero de ahí no se va a tener la evolución o el desempeño o el desarrollo de la resistencia final como se tuviera de manera regular o de manera exponencial. Entonces hay que saber que todos estos componentes tienen que tener un equilibrio. ¿Qué pasa si aumenta mi aluminato tricálcico? Este punto es muy importante y les decía que eso inclusive hace la diferencia entre un cemento tipo 1 y un cemento tipo 5. Si aumenta mi aluminato tricálcico, yo voy a tener un mayor calor de hidratación. Voy a reducir mi tiempo de fragua, porque justamente tengo mayor calor de hidratación. Y voy a disminuir mi resistencia a los sulfatos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Por ejemplo, y acá están los tecnólogos en cemento. El cemento tipo 5 tiene como limitante máximo 5% en el aluminato tricálcico. Si ya paso ese 5%, número 1, que ya no sería tipo 5, y número 2, que disminuye su resistencia a los sulfatos, que eso es muy importante. Otro punto importante, señores, para nosotros medir el control de calidad del cemento, es lo siguiente. Van a ver acá este ítem que dice pérdida por ignición dentro de las pruebas químicas y lo mantienen en 1.3, 2, 1.7, 2.9. ¿Qué pasa si mi porcentaje de pérdida por ignición aumenta? ¿Qué me dice? Que hay mayor contenido de caliza en el cemento y menos contenido de clínker. Igual en el caso de residuos insolubles. Si aumenta mi porcentaje de residuos insolubles, puede ser porque tiene mayor contenido de arcillas crudas, mayor contenido de pozolanas impuras y mayor contenido de yeso. Por lo tanto, las variaciones en la resistencia, desarrollo de resistencia y tiempo de fragua del concreto se podrían explicar con la variación de estos parámetros. Porque a nosotros nos ha pasado en la experiencia, a veces variaba la fragua, me pateaba la fragua, decían, uy, se me pasó la mano con el aditivo, se nos pasó la mano con el agua, y a veces es porque tenía una variación en la composición mineralógica del cemento. Entonces, de todos estos parámetros es importante conocerlos y hacer el control de calidad.
Y ahora voy a la pregunta de nuestro querido amigo que nos decía, ingeniero, ¿qué me recomienda qué uso de cemento me recomienda para los proyectos de alturas a mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar? Como hemos visto, cada componente afecta a un proceso. El principal es el calor de hidratación que mide el tipo 1 y tipo 5. En esa cantidad de metros sobre el nivel del mar, hay mucho frío y se puede correr el riesgo de que el frío afecte el proceso de fraguado del concreto. Entonces, ahí definitivamente no puedes trabajar con un cemento ni tipo 5, ni HS, ni cemento MH de mediano calor de hidratación o bajo calor de hidratación. Ahí tienes que trabajar con lo que nosotros los concreteros le conocemos con cementos más calientes, que tengan esta rápida resistencias o adquisición de resistencias y que tengan un alto calor de hidratación. Entonces, mi recomendación, que en climas fríos, por ejemplo, de 3.000 metros sobre el nivel del mar, es trabajar con cemento tipo 1. De ahí quizás puedas trabajar con un cemento tipo 1P. Eso no quita, por si acaso, que puedas trabajar con cemento tipo 5. Tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto Chinalco, en el proyecto Toromocho, en la cual se encontraba especificado por un tema de durabilidad, por un tema de resistencia a los sulfatos, el ion de cloruro y en realidad lo que iba a contener dentro de los procesos productivos de la mina, trabajar con cementos tipo 5, o en este caso era HS, si no recuerdo. Pero sí tuvimos que hacer la combinación de los aditivos de manera correcta para que el proceso de fraguado no se vea alterado. Adicionalmente de, por ejemplo, generación de microclimas y de una serie de factores ayudando al proceso de fraguado. Pero si tú no tienes estos factores como la generación de microclimas o como la generación de condiciones que puedan ayudar al proceso de fraguado, mi recomendación es trabajar con los cementos con alto calor de hidratación. Resistencia ya. Ahorita vamos con tu pregunta, David. Entonces, esto, señores, es importante. Número uno, si no podemos hacer este control del concreto, del cemento, no vamos a poder tener un buen control sobre el concreto. Un ingeniero y gran experto en tecnología del concreto me decía, Edgar, el concreto lo componen materiales heterogéneos, la piedra es heterogénea, la arena es heterogénea, y algunos otros componentes son más heterogéneos que otros. Pero nuestro trabajo es hacerlo lo más homogéneo posible. Y, por ejemplo, en el caso del cemento, es llevándole ese grado de homogeneidad, teniendo un control en que estos grados de dispersión entre resistencia o composición mineralógica no sean muy variables. Entonces, señores, regresando al control del cemento, la implementación es una inversión de algunos ensayos de cemento en el laboratorio del concreto, como por ejemplo el ensayo de resistencia del cemento en los cubos de 2x2 a 3, 7, 28 días. Es importante porque nos va a permitir desarrollar una curva de porcentaje de desarrollo de resistencia de un tipo de cemento. Entonces vamos a llevar toda una estadística del cemento. El día que el cemento venga de otra procedencia, en el caso que compren cementos importados o que tenga un mayor tiempo de almacenamiento, también en el caso de algunos cementos, nosotros vamos a poder detectar que ese cemento tuvo una caída en todo nuestro control estadístico mediante el ensayo en los cubos, ¿no? Algunas recomendaciones para control de la producción de concreto, la frecuencia una vez por mes, comparación con los resultados de certificado de calidad, para verificar anomalías en el desarrollo de resistencia al concreto de producción, frecuencia cada vez que se presente el problema con la muestra de cemento almacenada correspondiente al lote de producción. ¿Qué pasaba? Una de las principales empresas concreteras y que tenía la oportunidad de trabajar, ¿qué es lo que hace? Saca la muestra, para hacer el ensayo de los cubos de 2x2 se requiere una cantidad mínima, y la muestra la almacena en un almacén especial. Entonces se queda con esa muestra, inclusive tienen un procedimiento que tienen un tiempo máximo de 1 año por muestra para que después sea descartada. Cosa que si la empresa muestra alguna patología, discúlpeme, el concreto muestra alguna patología, hacen la trazabilidad del cemento y van a observar que ese lote lo tienen dentro de su stock y lo van a poder evaluar y descartar que la patología se deba al cemento. Eso es muy importante. Eso, señores, con respecto a lo que es control de calidad del cemento, ¿no?
El resumen, señores, de todo lo que hemos hablado. La implementación del laboratorio de ensayo para el cemento en una operación de producción del concreto tiene un alto costo. Pero nos permite tener un control a través de la evaluación estadística de los principales parámetros del cemento indicada en informes o certificados de calidad emitidos por las cementeras. Por otro lado, si se implementa un laboratorio para control del cemento, los ensayos deberían estar acreditados para poder considerar los resultados en comparación con los de las cementeras, si fuera del caso. Acreditado significa que cumplan toda la normalización o todos los estándares que requiere o que indica la norma, ¿no? Si no se detectan anomalías en el concreto, en los ensayos de resistencia del cemento para control interno, desarrollo de resistencia del concreto, se desechan las muestras de cemento tomadas correspondientes al lote de producción. Si se detectan anomalías en el concreto, ensayo de resistencia del cemento para validar los resultados, envío a un laboratorio externo especializado las muestras de cemento tomadas correspondientes al lote de producción, ¿no? Entonces, señores, eso es con respecto al cemento. Ahora entramos a otra variable, que es el control de los agregados. Antes, aunque no lo crean, no se tomaba mucho interés al tema de los agregados. Se decía que podíamos trabajar, es más, el Perú es el único lugar que tiene a la palabra hormigón como un agregado global. En otros países latinoamericanos no se tienen... claro, no se tienen implementados esos agregados. Antes de pasar a la parte de agregados, Henry Marín, un gran amigo, me dice: ingeniero Edgar, buenas noches. ¿El ensayo de aguja BICAT también podría ser velado o empleado como control? Claro que sí, claro que sí. El ensayo de aguja de BICAT es el ensayo para medir la profundidad de penetración, es decir, para medir el tiempo de fraguado de la pasta de cemento. Y es un ensayo muy importante. Es un ensayo muy importante. Requieres obviamente el equipo de aguja BICAT para poder... Estos ensayos, el ensayo de la aguja BICAT, el ensayo de la mesa de flujo para medir su grado de fluidez y principalmente el ensayo de resistencia a la compresión son importantes. Yo personalmente siempre me quedo más con el ensayo de resistencia a la compresión porque me mide el dato que requiero, que es la resistencia, para implementar como control de calidad del cemento, olvidando que para los cementeros, para los que producen cemento, esto es pan del día a día, eso lo vinculan directamente a su proceso productivo, su proceso de control de calidad. Pero sí, Henry, es parte de poder ingresarlo a este control de calidad del cemento por parte de los concreteros. Había una pregunta antes. David me dice: hola, buenas noches, ingeniero. ¿Qué material puedo utilizar para un concreto de alta resistencia, mayores a 40 megapascales? He tenido la posibilidad de realizar concreto 500 y 600. Y en todos los casos es recomendable la utilización de cemento de bajo calor de hidratación. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Bueno, aparte que la norma CI 318 nos da una serie de lineamientos para los concretos de alta resistencia, y una de las recomendaciones es trabajar con cemento de bajo calor de hidratación. Otra recomendación muy importante siempre es trabajar con agregado grueso como el confitillo, el uso 7, el uso 89, por un tema de mayor efecto superficie. ¿Por qué? Porque los concretos de alta resistencia tienen alto contenido, tienen tanto contenido de cemento por metro cúbico que ya puede haber un efecto de un choque térmico en el proceso de colocación. Y también ya puede generar algunas patologías como pérdida de plasticidad. Entonces, lo que requieres es contrarrestar el efecto del alto contenido de cemento, teniendo un contenido de bajo calor de hidratación. Entonces, mi recomendación es utilizar un cemento de bajo calor de hidratación, un cemento tipo 5, un cemento HS, hasta MS. Me dirás: Edgar, ¿se puede utilizar un cemento tipo 1? Sí, se puede utilizar un cemento tipo 1, pero hay que hacer todos los controles en la parte de diseño de mezcla para evitar que vaya a tener pérdida de plasticidad, pérdida de trabajabilidad y pueda haber choques térmicos en el proceso de colocación. Y regresando al tema de los agregados, señores, yo les decía que era extenso este tema y nos falta la parte de diseño de mezcla. Regresando a la parte de los agregados, hace mucho tiempo no se le tomaba el interés del caso a los agregados. Siempre, bueno, yo también he tenido especial énfasis en los agregados. Vengo de una familia que se encargaba de vender agregados en una cantera, entonces siempre he conocido mucho el tema de la tecnología de los agregados. La tecnología del concreto moderna indica que la característica de los agregados influyen de manera significativa en las propiedades en estado fresco. Demanda de agua, mantención del slam y endurecido, la zona de transferencia. Esa parte es muy importante, la zona de transferencia.
y se van a dar cuenta por qué es importante la zona de transferencia. ¿Qué es la zona de transferencia? Eso lo vamos a ver en microestructura del concreto. Por ejemplo, y para todos los que conocemos, sabemos que un agregado de canto rodado con un agregado de piedra chancada no consumen la misma cantidad de agua y no tienen la misma resistencia. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la parte de microestructura. Aparte, los agregados representan el 65 y el 80% del volumen total de una mezcla de concreto. La calidad del cemento, de los aditivos, depende principalmente de sus fabricantes. Es decir, en cemento nosotros no podemos meter mucho la mano y decirle, oye, modifícame el cemento así acá, porque no nos van a hacer caso. Lo mismo se pasa en el aditivo, que ahora son mucho más susceptibles a la crítica o a la solicitud de optimización del producto. Pero en el caso del agregado, sí podemos tener mayor interferencia, inclusive los concreteros tienen su propia unidad de agregados que comienzan a desarrollar los agregados en los tamaños óptimos para la utilización en el concreto. En la calidad del agua y los agregados depende principalmente de los productores del concreto. Por lo tanto, el éxito de la operación de producción de concreto, la predictibilidad, optimización de costos, va a depender de qué tan buena es la gestión tecnológica de los agregados. Elección, producción y análisis de control de calidad. Ahora hablamos mucho nosotros de lo que queremos optimizar. Queremos optimizar el concreto, el consumo de concreto, el consumo de cemento y queremos ser mucho más rentables. La única forma, aparte de seleccionar bien el tipo de cemento, porque el cemento no podemos trabajar, es saber seleccionar el agregado adecuado. Si nosotros no sabemos seleccionar el agregado adecuado, no vamos a tener una optimización en el concreto. Entonces, señores, los requisitos para los ensayos, control y clasificación de los agregados, ya sea fino y grueso, que se usan en el concreto están indicados en la norma ACTM C33 o en la norma técnica peruana 400.037, que nos dicen lo siguiente: el agregado fino va a cumplir cuando pase de la malla número 4, ese es un ensayo granulométrico, ya habrá todo un tema de ensayos para eso, que pase la malla número 4 y que se retenga la malla número 200. Asimismo, también nos da una serie de selección de lo que son los agregados. Pero me voy a detener en este punto porque los agregados sí es un tema mucho más extenso y requeriría toda una fecha de dictado de control de agregados. En un punto que es muy importante para nosotros, los que hacemos concreto o los que estamos metidos en la tecnología de diseño de mezcla de concreto. Siempre hemos hablado de lo que es la malla 200. Este punto es muy importante. El análisis del límite de la pasante de la malla 200 para las arenas, en el caso que se utiliza en alguna especificación técnica, siempre han estado referidas al MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el Perú, hizo que se lleven algunos límites máximos y mínimos. Por ejemplo, el MTC siempre decía que el límite máximo, señores, de la malla 200 era 3%. Eso era antes, pero después cuando vino la norma ACTMC 33 y por ende su norma técnica peruana, permite el uso de arenas con un máximo hasta de 7% de pasante de malla 200. ¿A qué se refiere, señores, para los que no estamos involucrados en el tema de tecnología del concreto? Existe un ensayo que es un ensayo que se le llama ensayo de análisis de malla 200, en la cual en realidad a un tamiz, es un tamiz que tiene casi 200 micras en este tamiz, se me fue ahorita el número, pero que se hace un proceso de lavado y pasan algunos finos. Es decir, lo que pasa esta malla se le llaman finos. Y esos finos normalmente o son arcillas, son coloides, y las arcillas tienen un efecto de expansión, es decir, van a afectar generando fisuras en el concreto. Por eso es que se limita esta cantidad de finos. Si tiene mayor cantidad de finos, la arena, van a generar fisuras, pero no solamente fisuras, van a generar que el concreto se seque o disminuya su trabajabilidad. Entonces, por eso es importante seleccionar la cantidad de finos, no solamente para que después no me salgan las fisuras, sino para que durante todo el proceso de colocación del concreto sea el idóneo. Entonces, por eso existe la cantidad máxima y que no dice la norma, que es 7%, ¿no?
Las mismas, Raúl del Águila me dice, el concreto te pide más agua, correcto. Por ende, aumenta la relación agua-cemento. Lo que dice Raúl es muy correcto. Como le decía, no solamente afecta generando fisuras por este proceso expansivo de las arcillas, sino que va a ser, te va a disminuir la trabajabilidad, y al disminuir la trabajabilidad, como muy bien lo menciona Raúl, lo que va a hacer el personal de colocación, le va a echar el agua para devolver a su slang original o a su grado de trabajabilidad original, y por ende afecta la relación agua-cemento y por ende afecta la resistencia, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante, ¿no? Ese punto es muy importante del límite de la malla 200. Las mismas normas indican que en el ítem anterior, es decir, en el ítem de la CTMC 33, no consideran a los ensayos de equivalente de arena y azul de metileno como obligatorios, sino como opcionales para evaluar la naturaleza de los finos. El ensayo de equivalente de arena es cualitativo y no determina el porcentaje de arcillas o de finos. ¿A qué se refiere esto? Si bien es cierto, nosotros podemos sacar la cantidad de finos que tiene la arena, lo que pasa es que no sabemos de esos finos qué porcentaje son arcillas, qué porcentaje son limos, qué porcentaje son coloides. Entonces, existe una serie de ensayos, especialmente el azul de metileno, que determina de manera cuantitativa si los finos presentes en la arena son el tipo de arcillas morillonitas. Se me está apagando ¿me puede cargar mi cargador, por favor? Que son los más perjudiciales en el concreto, y en el ensayo según la AASHTO TP57 o AASHTO T33011. Establece una tabla de límites aceptables para el uso de arena en el concreto. Entonces, a lo que voy con esta diapositiva, con esto que comentamos. Si bien hacemos nosotros los especialistas de tecnología del concreto, lo que hacemos control de calidad del concreto, nos basamos netamente en saber cuál es el porcentaje de finos, que no pase el 7% o el 5% dependiendo del tipo de arena. Es importante saber que si ya tenemos ese contenido, cuánto porcentaje es limo, cuánto porcentaje es arcilla, porque eso sí afecta, gracias, porque eso sí afecta directamente al contenido, al grado de expansión y a todas las patologías que pueda tener el concreto. Entonces, debemos también analizar, si ya tenemos un proveedor de arena, debemos analizar el caso de hacer estos ensayos como el azul de metileno, ¿no? Por eso debemos empezar por la elección de fuentes de agregados idóneas, óptimas para el concreto, seguido del establecimiento de un adecuado sistema de control de calidad en cantera. Mucho nos pasa que a veces lo que producimos concreto, tenemos un control de calidad en cantera para que lo que llegue no sea rechazado. Y en la planta de concreto, sumado el trabajo en conjunto del personal de producción de agregados con el diseño de mezcla de concreto y la implementación de indicadores de concreto, ¿no? En un proceso de producción de agregados, en cantera, la producción de arena suele tener mayor variabilidad, mayormente natural, mayormente zarandeado, proceso de reducción de la malla 200. ¿Qué nos dice esto? A veces sucede que tiene mucha malla 200 y es detectado directamente en cantera. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder reducir la malla 200? Existen varios procedimientos. El más común es zarandear la arena, es decir, comenzar a ventilar, comenzar a arrojarla, obviamente no a cualquier parte, sino en la misma zaranda, para que estos finos, esta arenilla, estos finos comiencen a salir al aire, y así por tratar de disminuir. No es tan efectivo, pero sí se logra disminuir la cantidad de finos. Otra forma también es lavando la arena. Es decir, ya en el volquete que contiene, se le echa agua y comienza a lavarse, y se deja una inclinación y comienza a lavarse toda la arena de los agregados, ¿no? Entonces, señores, para poder reducir o tratar de compactar ese tema de control de calidad de los agregados, es muy importante saber que, por ejemplo, debemos llevar un control en cantera y en nuestra planta de la calidad de los agregados. Es muy importante, no le digo que es exclusivamente y único de medir, pero es muy importante la malla 200 o medir la malla 200, seguido otros parámetros en el caso de la piedra, como por ejemplo la abrasión, la dureza, las partículas largas y achatadas, las formas. Eso lo vamos a ver posteriormente, ya cuando hagamos la parte de diseño de mezcla.
porque es importante y qué piedra debemos seleccionar, pero es importante llevar el control de calidad de esos materiales. Debemos comenzar a generar indicadores. Por ejemplo, tal cantera muestra un módulo de fineza. Un módulo de fineza es un indicador adimensional que te permite ver la fineza de los agregados. Vean todos los finos y no dificulte el acabado. El problema de lavar la arena es que se le vaya a todos los finos y no dificulte el acabado. Sí, yo en mi experiencia he lavado arena y sí disminuye, pero no es tan efectivo. El consumo de agua es bárbaro y es muy costoso. Es muy costoso. Lo que me es más rentable o es más accesible a poder realizar en concreto es hacer mis combinaciones de agregados. Es decir, tengo una fuente que me llega con 5% o 3% y tengo otra fuente que me llega con 10%. Entonces comenzaba a hacer una serie de combinaciones de los agregados para poder optimizar. Y hacía las combinaciones en planta, tenía mi cúmulo de agregados ya mezclados y le sacaba una muestra y lo ingresaba a la planta. Siempre me pareció el lavado muy caro y no tan eficiente. Y para que sea eficiente, el consumo de agua es alto, ¿no? El consumo de agua es alto. Entonces, esa es parte, señor, del control de los agregados. Pasamos rápidamente al control bueno, a la parte ya de microestructura, no sin antes quiero quedarme con esa parte que es muy importante en el caso de los aditivos, que también es otro componente. En el caso de los aditivos, señores, ahí se controla los agregados, discúlpenme, es control de los aditivos, se rigen bajo la norma ACTM-C 494 o la norma técnica peruana 339.086. Como en el cemento, no tenemos mayor incidencia en el diseño, en la composición química, pero sí podemos hacer algunos controles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué recomiendo yo? Tomar y almacenar en el laboratorio de concreto muestra de aditivo por tipo y por lote, revisión, análisis de los principales parámetros de los aditivos declarados en los certificados de calidad. Siempre hay que mirar el certificado de calidad y siempre hay que visualizar su densidad, que es muy importante, y algunos otros parámetros que también son importantes. Implementación, inversión de algunos ensayos que evalúen el desempeño en el tiempo de los diferentes aditivos que se utilicen en el concreto, en especial los plastificantes, reductores de agua y retardantes. En la empresa que elaboraba, nosotros hacíamos el control de calidad de los aditivos. ¿Y cómo los hacíamos? También hacíamos, en realidad, por ejemplo, si un plastificante reemplazaba un 10% del consumo de agua, lo realizábamos en los cubitos de 5x5 y reemplazábamos ese 10% del agua con este aditivo y veíamos su resistencia a la compresión. Entonces, teníamos algunos parámetros de control de calidad de los aditivos, pero eso obviamente tiene que ser refrentado con los resultados que nos brinda lo que nos brinda el proveedor. Oscar nos dice, la arena ideal es la de río, sí, totalmente de acuerdo, pero cada vez es mucho más difícil de encontrar. Señores, la tercera y última parte de este módulo. Por favor, mucha atención con esta parte. Yo sé que estamos cansados. Ya vamos casi 1 hora y media o ya por llegar a las 2 horas que estamos en esta pequeña conferencia técnica, pero esto es muy importante. Siempre existe, señores, hay una relación entre estructura y propiedades que se encuentran en el corazón de la ciencia de los materiales, algo que a mí me apasiona, que yo lo he estudiado. Inclusive, ustedes ven abajo un pequeño tetraedro. Este tetraedro es la base de la ciencia e ingeniería de los materiales, que nos dice que la estructura interna, las propiedades de los componentes, la performance del producto y el procesamiento, es decir, cómo se hace, afecta directamente las características de los materiales. Entonces, eso es muy importante. Como les decía, el concreto tiene una estructura altamente heterogénea y compleja. No todas las piedras y todos los agregados son iguales. El conocimiento de la estructura y las propiedades de los componentes individuales del concreto y de las relaciones de uno con otros es útil para ejercer algún tipo de control en las propiedades del material. Número 1, vamos a hablar sobre microestructura del concreto, que es algo mucho más complejo y que algo que en realidad no es tocado mucho, más que por dos científicos, uno que es Kumar Mehta, en la cual me he basado en esta presentación, en el cual su libro, que ya tiene más de 10 o 15 años, que es Concreto, Estructura, Propiedades y Materiales, nos desarrolla estas teorías, ¿no? ¿Qué pensábamos nosotros? Que antes, y con esto voy a acelerar un poco la presentación,
que antes, señores, teníamos dos fases. El agregado, el concreto tenía dos fases. La fase de la pasta de cemento, es decir, la mezcla de arena, discúlpeme, la mezcla de cemento con agua y algunos finos, la PCH, que de ahora en adelante vamos a hablar, y la fase de los agregados. Por eso en esta parte comenzamos con esa definición de aglomerante y aglomerado. Pero existe, que no dice Kuhn Barmeta, existe otra parte dentro de la microestructura del cemento que es muy importante, que se le llama la zona de transición. Y es la parte más importante porque justamente las fisuras internas, producto de la resistencia que pueda tener el concreto, se comienza a generar por esta zona, la zona de transición. Eh, Vamos a primero detallar qué es la pasta de cemento hidratada. La pasta de cemento hidratada es el cemento Portland anhidro, que es un polvo gris que consiste en partículas angulares, como lo pueden observar. Y cuando comienza a tener las combinaciones entre iones, a los pocos minutos de la hidratación del cemento, hace su presión la generación de cristales en forma de aguja, de un hidrato de sulfoaluminato de calcio llamado etringita. Después de algunos días la etringita se vuelve inestable y se compone para formar hidrato monosulfato. Entonces, la pasta de cemento es esa reacción química, señores, entre el cemento y el agua, generando esta serie de cristales internos y generando este proceso exotérmico de hidratación. Inclusive, no voy a entrar en la parte química porque sería alargar mucho más, pero existe una serie de tamaños, como se pueden observar, y que solamente se puede observar con un microscópico electrónico de barrido, de una serie de hidratos de calcio, de hidratos de sulfoaluminato de calcio, que tienen esta parte de los procesos de hidratación de cemento. La PCH, la estructura de pasta de cemento hidratada, afecta directamente a propiedades como la resistencia. Es decir, si nosotros tenemos una mejor relación agua-cemento, afecta directamente tener una mejor relación agua-cemento. Y eso se explica en que tiene menos espacio, tiene menos poros y tiene mayor productos de hidratación del cemento. ¿Qué otra propiedad afecta la pasta de cemento directa? La estabilidad dimensional. Entre una menor relación agua-cemento hay una mayor estabilidad dimensional y obviamente que también afecta en que está relacionada directamente la PCH, la pasta de cemento, en que entre una menor relación agua-cemento va a tener una mayor durabilidad. ¿Y eso por qué? ¿En cómo se explica? Que tenga una mayor durabilidad porque tiene un menor contenido de poros. Y si tiene un menor contenido de poros, tiene una menor contenido de interconexión de poros y por ende no va a pasar el agua o no va a pasar algunos otros componentes, ¿no? Que afectan directamente la durabilidad. Pero señores, ¿qué es la zona de transición y cuál es el fondo de esta parte de microestructura? La zona de transición, señores, se conoce como aquella zona en la cual la PCH, la pasta de cemento hidratada, se pone encima o cubre los agregados. Cuando cubre los agregados, en el límite del agregado, los procesos de hidratación no son similares que en el centro de la pasta de cemento hidratada. Y eso lo podemos observar en la siguiente imagen. En la parte izquierda dice agregado. En la parte intermedia nos dice la zona de transición interfacial, que es la zona de transición que nosotros estamos observando. ¿Y qué podemos observar? Que existen componentes como, por ejemplo, hidrato de calcio con sulfatos. Ahí me pueden ayudar con la parte química. Pero no existe mucha etringita. En la parte ya de la pasta de cemento, vamos a ver que se puede encontrar hidratos de calcio, y menos etringita que en la zona de transición. Entonces, esta parte entre el contacto entre los agregados y la PCH se le conoce como la zona de transición. Y esta zona de transición, señores, afecta directamente diversos factores. Por ejemplo, la resistencia de la zona de transición en cualquier punto depende del volumen y del tamaño de los poros. Con el incremento de la edad,
la resistencia de la zona de transición puede igualarse a un ser mayor que la resistencia en la masa de la PCH. Número uno, que la resistencia en la zona de transición, no es igual que la resistencia en la PCH. No son similares, es menor en la zona de transición. Por eso cuando el producto falla, lo primero que falla es la zona de transición, ¿Qué otro factor importante? ¿Qué otro factor importante? Las microgrietas que se generan en la zona de transición dependen del tamaño del agregado. Si más grande, voy a caer un número, ahí está. Si más grande es el agregado, menos resistencia, en realidad es por el efecto superficie, que menos resistencia tiene la zona de transición. Va a depender también de la granulometría, va a depender del contenido de cemento, va a depender de la relación agua-cemento. Sí, de la calidad de tu PCH, de tu pasta de cemento. Va a depender de tu grado de compactación en concreto fresco, de las condiciones de curado. Si yo tengo óptimas condiciones de curado, la zona de transición puede igualar en la resistencia que la PCH, que la pasta de cemento, la humedad del ambiente y la historia térmica del concreto. Entonces, señores, ¿por qué les explico esta parte y por qué es importante para la parte de diseño de mezcla? Y esta parte es mucho más importante en la parte de diseño de concreto de alto performance. ¿Por qué? Porque cuando hagamos concreto de alto desempeño, se van a dar cuenta que un factor común es la utilización de piedra pequeña, por ejemplo, de piedra con confitío, piedra uso 89, uso 7. ¿Y por qué se utiliza mayor cantidad de piedra de pequeña? Porque, por tanto contenido de cemento, lo que se requiere es mejorar la zona de transición. Y para mejorar esta zona de transición, que es el punto por donde normalmente falla, se tiene que mejorar el tamaño del agregado disminuyéndolo para que por un tema de efecto superficie pueda cubrir todo el agregado y tiene que tener una granulometría pareja. Entonces vamos a ver en la parte de diseño de mezcla que esto es el fundamento de la utilización de concretos o de agregados con confitío o de agregados como uso 89, uso 7, para poder tener concretos de alto desempeño. La zona de transición. Por ejemplo, acá lo que visualizamos en las imágenes es el diagrama típico para el concreto normal de resistencia media. La parte A es después del proceso de retracción por secado. Ustedes notan que por donde se comienza a fisurar o por donde comienzan a generar la mayor cantidad de tensiones es por donde se ve el agregado se ve más marcado o se ve más oscuro. Posteriormente, después de la carga a corto plazo y para una carga sostenida durante 60 días al 65% de su resistencia a la compresión a 28 días. Es decir, que con respecto al tiempo, ¿qué me dice esta gráfica? Que con respecto al tiempo, la PCH, la pasta de cemento hidratada, la zona de transición, va a tratar de igualar a la PCH en lo que es resistencia a la compresión. ¿Qué complejidades tiene conocer todo ese tema de microestructura? Que no quiero alargar, pero sí es importante saber para la parte de diseño. La complejidad de estudiar esto es que físicamente la estructura de la PCH en lugares donde habita grandes partículas de agregado es generalmente muy diferente. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, la PCH, la pasta de cemento hidratada, es muy heterogénea y varía mucho dependiendo del tipo o del tamaño del agregado. La zona de transición se encuentra en la región límite entre el agregado grueso y la PCH. Es más o menos de 10 a 50 micrómetros. Por eso ha sido difícil estudiarlo, por eso se tiene que estudiar solamente con un difractómetro de rayos X. La zona de transición es la zona más débil de los componentes principales del concreto. Ejerce una afluencia mayor en el comportamiento mecánico del mismo. Cada una de las tres fases se encuentra compuestas por multifases. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en la misma zona de transición alrededor del agregado, vamos a darnos cuenta que la misma zona de transición no es homogénea alrededor del agregado. Varía mucho y esa variación va a depender de la relación agua-cemento de la PCH. Entonces, eso hace complejo este estudio.
La estructura del concreto no es estable porque la zona de transición y la PCH están sujetos a cambios con el tiempo, humedad y temperatura. Señores, con esto, siendo las 8:51, vamos a terminar este primer módulo. Como ustedes han visto, hemos visto todo lo que es control de calidad de los materiales componentes. Hemos hablado sucintamente de todo lo que es las microestructuras del concreto, y esto nos sirve de base para que el próximo lunes a las 7 de la noche podamos hablar ya sobre la tecnología y las metodologías de diseño de mezcla para concretos convencionales y concretos de alto desempeño. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy. Actualmente somos 68 personas, hemos llegado a picos hasta de 90 personas conectadas por el Zoom. Muchas gracias a nuestros compañeros de Latinoamérica, de Brasil, Paraguay, Bolivia y otros países que se encuentran conectados. Agradecerles enormemente. Este video va a estar disponible en nuestra plataforma de YouTube para que ustedes lo puedan visualizar cuando deseen. Pero lo más importante es en poder compartir el conocimiento y la experiencia con cada uno de ustedes. Señores, me despido sin antes agradecerle por su atención. El próximo lunes nos estamos viendo para ya hablar netamente del tema de las diferentes metodologías de diseño de mezcla, no sin antes recordarles que por favor sigan al Instituto Tecnológico de la Construcción, Construtec, en las diferentes plataformas de redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram o en el WhatsApp directo con la señorita Xiomara, que es la encargada del asistente comercial de la empresa. Y por favor, yo estoy dejando mis datos como expositor. Mi nombre es Edgar Saldaña, me encuentran en LinkedIn para cualquier consulta, y no sin antes despedirme agradeciendo a cada uno de ustedes y esperando poder reencontrarme con ustedes el próximo lunes a las 7 de la noche. Señores, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y nos estamos viendo el próximo lunes a las 7 de la noche. Muchas gracias. Gracias Raúl. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por su palabra. Me alientan mucho. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias, Inge. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Muy amable. un fuerte abrazo. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, Inge. Cuídense. Gracias. Hasta luego.